¿Qué fue lo que más te dolió cuando tenías 15 años? Tal vez hoy ni siquiera lo recuerdes. Quizá fue un rechazo, una amistad que terminó, o esa extraña sensación de mirar a todos a tu alrededor y pensar que parecían entender la vida mucho mejor que tú. Lo curioso es que cuando somos adolescentes casi todo parece definitivo. Un no se siente como el final del mundo. Una despedida parece imposible de superar y una mala decisión puede hacernos creer que ya nunca volveremos a ser los mismos. Con los años entendemos que no era así, pero mientras estamos ahí, todo pesa demasiado. Creo que esa es la razón por la cual la chica a la orilla del mar resulta tan incómoda, porque no intenta contarnos una historia extraordinaria. No hay héroes, no hay villanos, no hay grandes discursos sobre el amor. Solo hay dos adolescentes intentando entender quiénes son mientras cargan emociones que todavía no pueden comprender. Y quizá eso sea lo más difícil de esta obra. Nos permite observar a sus protagonistas desde arriba. Nos obliga a recordar una etapa de nuestra vida en la que nosotros tampoco teníamos respuestas. Hoy intentaremos descubrir qué trata de decir Inio Asano detrás de cada silencio. Cuando conocemos a Koume Sato, la historia ya ha empezado. Ese detalle es importante. Asano no nos muestra el inicio de su dolor, nos muestra las consecuencias. Sabemos que ha pasado por una decepción sentimental, pero el autor no convierte ese momento en un gran drama. No necesita hacerlo. Prefiere enseñarnos a una Koume que intenta seguir con su rutina como si nada hubiera cambiado. Va a la escuela, habla con otras personas, continúa con su vida. Desde afuera parece un adolescente cualquiera, pero Asano nos pide que observemos con atención, porque el cambio no está en lo que hace, está en cómo lo hace. Hay algo apagado en ella, como si una parte de su confianza hubiera desaparecido. Y aquí aparece una decisión narrativa que me parece brillante. En lugar de explicar sus emociones con largos monólogos, Asano confía en el lector. Nos obliga a completar los espacios vacíos, a interpretar sus silencios, a notar que una persona puede sonreír y aún así sentirse completamente perdida. Es una forma de narrar que exige paciencia, pero también hace que el manga se sienta mucho más cercano a la vida real, porque casi nadie anuncia que está sufriendo. La mayoría simplemente intenta seguir adelante, y ese intento precisamente es donde comienza esta historia. Mientras leía estas primeras páginas, hubo una idea que no dejaba de aparecer. ¿Qué ocurre cuando una persona comienza a creer que su valor depende de cómo la miren las demás personas? No es una pregunta exclusiva de Koume, es una pregunta profundamente adolescente. En esta etapa de la vida, todavía estamos construyendo nuestra identidad, todavía no sabemos quiénes somos, así que buscamos respuestas en el exterior, en nuestros amigos, en nuestra familia, incluso en la persona que nos gusta. Y cuando una de esas piezas desaparece, sentimos que nosotros también nos rompemos poco a poco. No porque realmente haya cambiado nuestro valor, sino porque aún no aprendemos a distinguir entre lo que somos y la opinión que tienen los demás de nosotros. No creo que Asano quiera que viéramos a Koume como una víctima. Creo que quería que la viéramos como alguien profundamente humano, alguien que está viviendo una experiencia que en mayor o menor medida casi todos atravesamos alguna vez, el rechazo. Y es precisamente en ese estado de vulnerabilidad cuando la historia presenta a la otra mitad de este relato, un chico que al igual que ella, también parece estar buscando un lugar al que pertenecer. En cualquier otra historia, este sería el momento en el que apareciera el protagonista, el chico carismático, el que cambia la vida de la protagonista, el que llega con todas las respuestas. Pero estamos leyendo a Inio Asano y él jamás escribe personajes así. Cuando Isobe aparece por primera vez, no transmite la sensación de ser alguien especial. Es un estudiante más, callado, reservado, da la impresión de moverse por la vida, sin llamar demasiado la atención. Y curiosamente, eso lo vuelve mucho más creíble, porque durante la adolescencia, casi nadie se siente el protagonista de su propia historia. La mayoría simplemente intenta sobrevivir al día siguiente, intenta encajar, intenta no hacer el ridículo, intenta descubrir quién es. Isobe pertenece exactamente a ese grupo, y creo que Asano lo representa de esa forma por una razón muy concreta. No quiere que el lector piense, aquí está el chico que salvará a Koume. Quiere que entendamos una cosa, que él también está perdido. Hay un detalle que me parece brillante desde la primera interacción entre ambos.
Si observamos únicamente los hechos, parece que la historia está construyendo una relación, pero si prestamos atención a las emociones, descubrimos que Koume e Isobe no se están acercando por el mismo motivo. Koume llega cargando el peso de una decepción, necesita recuperar algo que siente haber perdido, necesita volver a sentirse suficiente. Isobe, en cambio, parece vivir en un estado de desconexión constante, no transmite la desesperación de Koume. Lo suyo es distinto, es una especie de apatía, como si hubiera aprendido a dejar que las cosas simplemente sucedieran, ya que la misma Koume lo rechaza de varias formas. Sin embargo, él acepta la alternativa de ser su juguete sexual. Y aquí aparece el primer gran contraste entre ambos. Ella busca una respuesta, él parece haber dejado de hacer preguntas. Aquí es donde creo que muchas personas empiezan a malinterpretar el manga. Es fácil pensar que Asano intenta construir una historia de amor poco convencional, pero si observamos cómo se comunican los personajes, ocurre algo extraño. Hablan, pero rara vez conversan de verdad. Comparten tiempo, pero casi nunca comparten aquello que realmente sienten. Y esa diferencia cambia por completo la lectura de la obra. Porque una relación no se construye únicamente estando cerca de alguien, se construye cuando ambas personas permiten que el otro vea aquello que normalmente esconden. Eso todavía no ocurre, y Asano quiere que lo notemos. Cada silencio, cada frase que queda incompleta, cada mirada que dura un segundo más de lo habitual, todo está preparando al lector para entender que el verdadero conflicto nunca será externo, será emocional. Hay un momento en que la relación entre Koume e Isobe deja de sentirse equilibrada. Desde el principio queda claro que Koume busca a Isobe cuando se siente emocionalmente desbordada, después de discutir con Misaki, cuando se siente sola, cuando necesita escapar de lo que está pasando en su cabeza. En esos momentos, Isobe siempre está ahí. Pero esa necesidad nunca significa que Koume quiera construir una relación con él. De hecho, ocurre exactamente lo contrario. Esta solo lo busca para sentir un tipo de afecto y satisfacción, pero ella pone límites muy claros. No quiere besarlo, no quiere que la abrace de una forma que parezca romántica, y mucho menos quiere que los vean juntos en la escuela, porque para ella esa relación pertenece a un espacio completamente separado de su vida cotidiana. Es como si Isobe existiera únicamente dentro de ese refugio que ambos construyeron. Fuera de ahí, prefiere fingir que no pasa nada, y creo que esa contradicción dice mucho sobre Koume. Muchas personas interpretan estas escenas como si simplemente estuviera utilizando Isobe, pero creo que Asano está mostrando algo mucho más complejo. Koume no sabe cómo pedir ayuda, no sabe expresar lo que siente, así que termina buscando el único lugar donde consiga anestesiar, aunque sea por un momento, el dolor que lleva adentro, gracias a la serotonina que produce el cerebro al tener intimidad. El problema es que mientras ella busca un refugio temporal, Isobe empieza a interpretar esta cercanía como una forma de afecto. Los dos están viviendo la misma relación, pero cada uno cree que significa algo completamente distinto, y esa diferencia termina convirtiéndose en el verdadero conflicto del manga. Porque una relación no siempre se rompe por una traición, a veces basta con que dos personas crean que están construyendo cosas diferentes. Conforme Koume e Isobe comienzan a pasar tiempo juntos, el lector puede entender que ambos comienzan a encontrar cierta tranquilidad. Por primera vez desde el inicio de la historia, Koume parece dejar de cargar ella sola con todo lo que siente. E Isobe, que es una persona muy reservada, comienza a dejar que otra persona entre a su espacio de confort. Es un cambio pequeño, pero significativo. Sin embargo, Asano introduce una idea muy sutil. Un vínculo construido únicamente para escapar del dolor depende únicamente del dolor para poder existir. No porque las personas involucradas sean malas, sino porque el motivo que los unió nunca fue comprenderse, sino que fue para dejar de estar solos. Y esas son dos cosas muy diferentes. Hay algo que empieza a hacerse evidente conforme avanzan los capítulos. Koume e Isobe están juntos, pero nunca dejan de sentirse solos. Y esa frase puede sonar contradictoria, porque solemos pensar que la compañía es lo opuesto a la soledad. Asano parece decirnos que no. La verdadera soledad no consiste en estar físicamente solo, consiste en sentir que nadie conoce realmente quién eres. Y aunque Koume e Isobe pasan cada vez más tiempo juntos, eso todavía no ocurre. Hay conversaciones,
hay silencios, hay momentos cotidianos, pero casi nunca encontramos una escena donde ambos se sienten uno frente al otro y digan con honestidad: esto es lo que me da miedo, esto es lo que me duele, esto es lo que espero de ti. Esa conversación nunca llega, y precisamente por eso la distancia entre ellos comienza a crecer, incluso cuando parecen estar más cerca que nunca. Hasta este momento, el manga puede hacer pensar que Isobe es simplemente un chico pasivo que acepta cualquier cosa con tal de estar con Koume, pero cuando Asano introduce el tema de su hermano y los sueños recurrentes junto al mar, entendemos que también carga con una pérdida que nunca logró procesar. Lo interesante es que Asano no convierte ese trauma en un gran giro argumental. No hay un capítulo dedicado a explicarlo todo, ni un monólogo donde Isobe exponga sus sentimientos. Lo conocemos del mismo modo en que conocemos a las personas en la vida real, a través de pequeños fragmentos de información y comportamientos. Los sueños son especialmente importantes. En ellos, Isobe se encuentra en la orilla del mar y ve una figura salir del agua. Esa imagen tiene un peso simbólico enorme, porque el mar, desde el comienzo del manga, nunca ha sido solo un escenario. Es un lugar asociado a los recuerdos, a las emociones que los personajes no consiguen expresar y a aquello que permanece bajo la superficie. Creo que Asano utiliza sus sueños para mostrarnos que Isobe nunca terminó de despedirse de su hermano. El pasado sigue regresando una y otra vez, al igual que las olas vuelven siempre a la playa, no importa cuánto tiempo pase. Hay heridas que no parecen desaparecer simplemente porque uno sigue adelante, y eso cambia la forma en la que entendemos su relación con Koume. Hasta este momento es fácil pensar que Isobe soporta todo porque está enamorado, pero después de conocer esta parte de su historia, su comportamiento adquiere otra dimensión. Isobe está acostumbrado a aferrarse a las personas importantes de su vida por miedo a perderlas. La muerte de su hermano deja un vacío que nunca logra llenar, y cuando Koume aparece, termina depositando en ella una necesidad emocional que va mucho más allá del amor adolescente. Por eso acepta cosas que otra persona probablemente no aceptaría. Por eso rara vez pone límites, y por eso, incluso cuando Koume deja claro que la relación existe únicamente bajo sus condiciones, Isobe permanece a su lado, no porque sea débil, sino porque el miedo a quedarse solo pesa más que el dolor de una relación desigual. Hay una escena que resume muy bien una sensación frecuente durante la adolescencia: la impresión de que todos los demás saben qué hacer con su vida, excepto tú. Los compañeros parecen tener amigos, planes, sueños, objetivos. Mientras tanto, los protagonistas parecen moverse sin una dirección clara, no porque sean incapaces, sino porque todavía están intentando descubrir quiénes son. Y aquí creo que Asano toca uno de los temas más universales del manga. Cuando somos adolescentes solemos pensar que ya deberíamos tener respuestas. ¿Quiénes queremos ser? ¿Qué queremos estudiar? ¿A quién queremos? ¿Cómo queremos vivir? Pero la realidad es muy distinta. La mayoría improvisa, y esa improvisación suele venir acompañada de miedo. El problema es que muy pocas personas hablan de ese miedo, así que todos terminan creyendo que son los únicos que se sienten perdidos. Hasta este momento, Koume había dejado muy claras las reglas de su relación con Isobe. No quería besarlo, no quería que lo vieran con él en la escuela, no quería llamarlo novio, y sobre todo no quería que esa relación formara parte de su vida pública. Todo parecía indicar que Isobe era únicamente un refugio, un lugar al que acudía cuando el resto de su mundo se volvía insoportable. Pero entonces ocurre algo muy pequeño. Encuentra una fotografía de otra chica en la cámara de Isobe, y de repente toda esa aparente indiferencia desaparece. No es una escena de celos exagerados, no hay una discusión enorme, lo que vemos es algo mucho más humano. Koume se queda mirando la fotografía, la observa, piensa en ella y finalmente decide borrarla. Creo que ese gesto dice mucho más que cualquier declaración de amor, porque durante toda la historia Koume insiste en que no quiere una relación con Isobe, pero en el momento en el que aparece la posibilidad de que Isobe pueda mirar a otra persona con el mismo interés con el que la mira a ella, algo dentro de Koume cambia, y creo que ese cambio no nace del amor, nace del miedo. Hasta entonces, Isobe había sido un refugio seguro. La fotografía rompe esa ilusión. Por primera vez, Koume entiende que Isobe también tiene un mundo propio, que también puede sentir curiosidad por alguien más, que no permanecerá inmóvil para siempre, y eso la desestabiliza. Lo interesante es que aún después de borrar la fotografía, Koume no cambia su actitud, no decide formalizar la relación, no empieza a tratar mejor a Isobe, ni siquiera admite que sintió celos, simplemente elimina aquello que amenaza el espacio que ella ocupaba en la vida de él. Creo que ahí está una de las contradicciones más dolorosas del personaje. Koume no quiere pertenecer a Isobe,
pero tampoco soporta la idea de dejar de ser alguien especial para él, y esa contradicción es profundamente humana, porque muchas veces confundimos el deseo de ser importantes para alguien con el deseo de compartir una vida con esa persona. No son lo mismo, de hecho, pueden ser sentimientos completamente opuestos, y Asano nunca intenta resolver esa contradicción, nos obliga a convivir con ella, porque Koume todavía no sabe lo que siente. Solo sabe que por primera vez la posibilidad de perder a Isobe le duele más de lo que estaba dispuesta a admitir. Hasta este momento, Koume llevaba todo el control de la relación, pero borrar la fotografía cruza un límite, no porque la fotografía fuera especialmente importante, sino porque por primera vez Koume invade un espacio que pertenecía únicamente a Isobe. Hasta este momento, Koume había tratado a Isobe como si fuera un refugio personal, un lugar al que podía regresar cuando se sentía mal. Sin embargo, al borrar la foto, deja de actuar como alguien que solo busca compañía. Empieza a actuar como si tuviera derecho a decidir qué puede o no puede existir en la vida de Isobe, y es aquí donde Isobe finalmente reacciona. Creo que este es un momento demasiado importante, porque hasta este punto Isobe nunca había puesto un límite. Durante gran parte de la historia, Isobe acepta el rechazo, acepta el secreto, acepta no poder besarla, acepta no existir dentro de la escuela, pero la fotografía es diferente, porque ya no se trata de lo que Koume siente por él, se trata de su propia identidad. Cuando ella borra la fotografía, Isobe comprende que ni siquiera sus recuerdos o sus intereses pueden vivir fuera del control de Koume, así que por primera vez decide alejarse. Creo que mucha gente interpreta esta escena como un simple enojo. Yo creo que es mucho más que eso. Es la primera vez que Isobe deja de comportarse como alguien que siente miedo a perderla y empieza a comportarse como alguien que intenta proteger lo poco que todavía siente que le pertenece. Lo interesante es lo que ocurre después, porque durante todo el manga habíamos visto a Koume buscar a Isobe únicamente cuando necesitaba sentirse mejor. Ahora sucede lo contrario. Cuando Isobe desaparece, es Koume quien empieza a buscarlo, y ahí Asano deja al descubierto una verdad que el propio personaje lleva mucho tiempo intentando negar. Koume siempre dijo que no quería una relación con Isobe, pero cuando él deja de estar disponible, su ausencia empieza a dolerle, no porque de repente descubra que está enamorada, sino porque pierde aquello que daba estabilidad a su vida. Creo que esa diferencia es fundamental. Koume no extraña únicamente a Isobe, extraña la certeza de que él siempre iba a estar esperándola, y eso obliga al lector a replantearse toda la relación. ¿Realmente nunca sintió nada por él? ¿O simplemente nunca tuvo que enfrentarse a la posibilidad de perderlo? Asano nunca responde a esa pregunta de forma definitiva, y creo que hace bien, porque en la adolescencia muy pocas emociones son completamente claras. Lo único que sabemos es que cuando Isobe deja de perseguirla, Koume empieza a hacer exactamente lo mismo que él había hecho durante toda la historia: buscar a una persona que ya no está donde ella esperaba encontrarla. Hay una idea que aparece constantemente mientras avanzamos en la obra. Cuando somos niños, alguien siempre nos explica cómo resolver los problemas. Los padres, los maestros, algún adulto. Pero llega una edad en que las preguntas dejan de tener respuestas sencillas. ¿Cómo sabes si realmente quieres a alguien? ¿Cómo distingues entre cariño, la costumbre o la necesidad de no sentirte solo? ¿Cómo descubres quién eres cuando todavía estás cambiando todos los días? Nadie te enseña eso, y Asano entiende perfectamente esa sensación. Por eso sus personajes rara vez parecen seguros de sus decisiones, no porque sean débiles, sino porque están viviendo una etapa donde casi todo se aprende equivocándose. Creo que esa es una de las razones por la que tantos lectores conectan con esta obra, no porque hayan vivido exactamente la misma historia, sino porque recuerdan lo confuso que era intentar comprender emociones para las que todavía no tenían palabras. Después del campamento de verano, Koume vuelve a hacer lo que ha hecho durante gran parte del manga: buscar a Isobe. Quiere contarle lo que ocurrió, quiere sacar todo lo que lleva dentro, y en apariencia parece una escena donde por fin está comenzando a confiar en él, pero Isobe le hace una pregunta que cambia por completo el sentido de la conversación: ¿viniste buscando consuelo o solo a quejarte? Esa es una pregunta sencilla, pero también es la primera vez que alguien obliga a Koume a preguntarse qué está haciendo realmente. Este siempre ha sido el lugar en el que acude para descargar todo ese peso, pero rara vez se detiene a preguntarle cómo está él, y creo que Isobe empieza a darse cuenta de eso en este momento. Su pregunta no nace de la crueldad, nace del cansancio. Durante mucho tiempo aceptó ser el refugio de Koume porque pensaba que si permanecía a su lado el tiempo suficiente, algún día ella terminaría viéndolo de la misma forma. Pero eso nunca ocurre.
Entonces comprende algo muy doloroso, porque escuchar a alguien es un acto de cariño, pero convertirse en el lugar donde esa persona deposita constantemente todo su dolor termina siendo una carga imposible de sostener. Creo que Asano está hablando de algo que pocas historias adolescentes se atreven a mostrar. Existe una diferencia enorme entre apoyarte en alguien y utilizar a alguien como regulador de tus emociones. Kome nunca actúa con la intención de lastimar a Isobe. De hecho, probablemente ni siquiera es consciente de ese patrón, pero eso no significa que Isobe no termine herido. Y por eso esa pregunta resulta tan importante. No busca una respuesta, busca que por primera vez Kome vea la relación desde el otro lado, que entienda que él no es únicamente un refugio al cual puede acudir cuando se siente mal, también es una persona con emociones, límites y heridas propias. Después de esta conversación, ambos pasan varios días prácticamente aislados del resto del mundo, pasan tiempo juntos, tienen intimidad una y otra vez, y desde afuera podría parecer que por fin consiguieron aquello que estaban buscando desde el principio. Pero Kome hace una pregunta que cambia completamente el sentido de la historia. Dice que a pesar de todo lo que están haciendo, siente que algo falta. Esta es una frase bastante importante, porque durante buena parte de la historia, Kome creyó que el vacío que sentía podía llenarse estando con Isobe, y sin embargo, cuando finalmente obtiene todo ese tiempo a su lado, el vacío sigue ahí, no desaparece, no se hace más pequeño, simplemente cambia de forma. Creo que Asano está cuestionando una idea muy común, especialmente durante la adolescencia, la idea de que existe una persona capaz de completar aquello que sentimos que nos falta, que una relación puede solucionar la tristeza, la inseguridad, la soledad, pero la chica a la orilla del mar responde con un rotundo no. Porque el problema nunca fue la falta de cercanía entre Kome y Isobe. El problema era que ambos estaban intentando utilizar esa cercanía para escapar de conflictos que seguían existiendo, y ninguna cantidad de intimidad puede resolver eso. De hecho, creo que es significativo que Kome llegue a esa conclusión precisamente cuando pasa más tiempo con Isobe que nunca. Es como si Asano quisiera decirnos: si incluso ahora sigues sintiendo ese vacío, entonces el problema nunca estuvo en la relación, y esa es una revelación devastadora, porque obliga a Kome a enfrentarse a una posibilidad que había evitado desde el principio. Tal vez Isobe nunca fue la respuesta, tal vez solo era el lugar donde podía dejar de escuchar sus propios pensamientos durante un rato, y son dos cosas completamente distintas. Creo que por eso esa frase tiene tanto peso. No habla de la relación, habla del vacío que Kome lleva dentro, un vacío que nadie más puede llenar por ella. Muchas veces pensamos que lo que nos hace falta es una persona, pero Asano plantea una pregunta mucho más incómoda. ¿Qué pasa si después de encontrar a esa persona, el vacío sigue exactamente donde se encontraba? Quizá el problema nunca fue la falta de una persona a nuestro lado, sino que las heridas que llevábamos con nosotros desde el principio. Al llegar al capítulo 16, vemos a Isobe salir bajo la lluvia con una chamarra puesta. Da la impresión de que hay un cambio en él. La lluvia siempre ha tenido un significado especial en la historia. No limpia a los personajes, los obliga a enfrentarse a aquello que llevan cargando. Y por primera vez, Isobe deja de reprimir lo que siente. Cuando encuentra al chico que durante tanto tiempo humilló y trató mal a Kome, termina golpeándolo. A simple vista parece que podría estar defendiendo a la persona que ama, pero creo que Asano está hablando de algo mucho más profundo. Durante todo el manga, Isobe había soportado el dolor en silencio, nunca enfrentó a Misaki, nunca enfrentó a Kome, nunca enfrentó a sus propios sentimientos, siempre eligió aguantar. Ese golpe no representa únicamente la defensa de Kome, representa por primera vez que Isobe decide expresar una emoción sin esconderla, y resulta muy significativo, porque la violencia nunca resuelve nada. El chico sigue siendo el mismo, los problemas de Kome siguen existiendo, la relación entre ambos tampoco cambia mágicamente. Entonces, ¿por qué Asano incluye esta escena? Creo que porque quiere mostrar que Isobe ya no es un chico que simplemente acepta todo. Por primera vez se permite sentir rabia, no la rabia infantil de una pelea escolar, sino la rabia acumulada de alguien que lleva demasiado tiempo viendo sufrir a otra persona sin hacer absolutamente nada. Sin embargo, lo más interesante ocurre después. Isobe descubre que golpear a ese chico no le produce ningún alivio, no cambia el pasado, no borra el dolor de Kome, no hace que ella lo quiera más, y eso conecta con una idea que Asano repite constantemente a lo largo del manga. Las personas siempre buscan una acción que pueda llenar su vacío. Kome cree que la intimidad puede hacerlo, y Isobe cree por un instante que enfrentarse al responsable del sufrimiento de Kome puede hacerlo. Pero ambos descubren exactamente lo mismo.
Hay heridas que no desaparecen aunque descarguemos toda nuestra frustración sobre alguien más. Y creo que esa es la verdadera función de esta escena, no convertir a Isobe en un héroe, sino demostrar que él también está desesperado por encontrar una forma de proteger a Kome, aunque ni siquiera él entienda cómo hacerlo. Durante casi toda la historia, Isobe fue quien persiguió a Kome, pero llega el momento donde ya no puede soportar el peso de todo lo que ha vivido, la culpa, la soledad, la muerte de su hermano, la relación de Kome. Todo termina acumulándose hasta el punto en que Isobe toma una decisión terrible, quiere quitarse la vida. Y creo que Asano hace algo muy interesante aquí. No presenta ese momento como una gran escena dramática, no intenta romantizarlo, lo muestra como el punto al que puede llegar una persona que lleva demasiado tiempo viviendo únicamente para alguien más, porque Isobe lleva mucho tiempo sin vivir para sí mismo. Su identidad había terminado girando alrededor de Kome. Sin embargo, justo antes de hacerlo, ocurre algo completamente inesperado. Se encuentra con la chica de aquella fotografía, la misma fotografía que Kome había borrado meses atrás. Completo el rumbo de su vida, no porque esa chica venga a salvarlo. Creo que sería un error interpretar la escena así. Lo que realmente cambia es que por primera vez en mucho tiempo, Isobe vuelve a mirar hacia adelante. Hasta ese momento, toda su vida giraba alrededor de una persona que nunca podía corresponderle de la manera en que él esperaba. Conocer a esa chica le recuerda algo que había olvidado, que el mundo no termina en Kome, que existen otras personas, otras posibilidades, otra vida, y eso basta para romper el círculo en el que llevaba atrapado tanto tiempo. Creo que ese detalle es muy importante. No es el amor lo que salva a Isobe, es recuperar la posibilidad de imaginar un futuro distinto. Y precisamente cuando empieza a hacerlo, vuelve a encontrarse con Kome. Pero ahora ocurre algo que nadie había esperado al comienzo del manga. Es Kome quien lo busca, es Kome quien necesita respuestas, y es Kome quien no soporta verlo sonreír. Hay una frase que me parece devastadora. Ella le dice prácticamente que no puede aceptar verlo feliz, porque ese no era el Isobe que ella conocía, y creo que ahí Asano termina de desnudar al personaje. Toda la historia, Kome había necesitado a un Isobe que siempre estuviera disponible, siempre triste, siempre esperándola, siempre dispuesto a cargar con su dolor, pero el Isobe que tiene enfrente ya no es esa persona, ha empezado a reconstruirse, y eso obliga a Kome a enfrentarse a una verdad muy incómoda. Tal vez nunca valoró realmente a Isobe, hasta que dejó de pertenecerle. Entonces llega la confesión. Kome admite que lleva mucho tiempo enamorada de él, que simplemente nunca supo qué hacer con esos sentimientos, y creo que esa confesión es una de las más tristes que he leído en un manga. No porque sea falsa, yo sí creo que Kome lo amaba, pero era un amor inmaduro, un amor incapaz de expresarse, un amor que terminó convirtiéndose en dependencia, contradicciones y heridas para ambos. El problema es que esa confesión llega demasiado tarde, porque mientras Kome aprendía a entender lo que sentía, Isobe aprendía a dejar de depender de ella, y entonces ocurre algo que jamás habría imaginado el lector al principio de la historia. Es Isobe quien la rechaza, y no lo hace porque haya dejado de quererla, lo hace porque por primera vez decide protegerse a sí mismo. Cuando le dice que no va a permitir que vuelva a manipularlo, no está hablando únicamente de esa conversación, está hablando de toda la relación, todas las veces que aceptó menos de lo que necesitaba, todas las veces que confundió sacrificio con amor, y creo que ese rechazo representa el verdadero crecimiento de Isobe. Durante toda la obra buscó desesperadamente que Kome lo eligiera. Al final comprende que hay algo más importante que ser elegido, elegirse uno mismo. Creo que esta escena resume la tesis completa del manga. Los dos terminan enamorándose, pero lo hacen en momentos muy distintos. Isobe se enamora cuando Kome todavía no podía amar. Kome entiende que lo ama cuando Isobe ya aprendió a vivir sin ella. No es una tragedia causada por un villano, es una tragedia causada por el tiempo. Y quizá esa sea la idea más dolorosa de Inio Asano. A veces dos personas pueden quererse de verdad y aún así no coincidir en el momento adecuado para construir algo juntos. Estamos acostumbrados a que las historias expliquen todo antes de terminar. ¿Quién tenía razón? ¿Qué aprendieron los protagonistas? ¿Qué ocurrió después? Asano se resiste a hacer eso, prefiere dejar espacio para los lectores, porque entiende que algunas experiencias nunca tienen un cierre perfecto. Simplemente llegan a un punto donde deben seguir caminando, y esa decisión hace que al final se sienta profundamente humano. La vida tampoco acostumbra a regalarnos respuestas definitivas.
Muchas veces entendemos lo que significa una etapa varios años después de haberla vivido, no mientras está ocurriendo. Hay una imagen que nunca abandona la historia: el mar. Al principio parecía simplemente un escenario, después entendemos que acompañaba cada momento importante y al final descubrimos que también estaba hablando de los protagonistas. Las olas llegan, retroceden, vuelven otra vez, nunca son exactamente las mismas, pero el movimiento continúa. Las personas también somos así, no avanzamos en línea recta. Hay días en los que sentimos que hemos superado una etapa y otros en los que un recuerdo parece devolver al mismo lugar. Eso no significa que no hayamos crecido, significa que crecer nunca es un proceso perfecto. Como el mar, siempre estamos cambiando, aunque desde lejos parezca que seguimos en el mismo sitio. Después de terminar el manga, mucha gente se pregunta cuál era el mensaje. Creo que esa pregunta tiene varias respuestas, porque hay una que atraviesa toda la obra. La adolescencia es una etapa donde buscamos desesperadamente definir quiénes somos. Y muchas veces intentamos hacerlo utilizando a otras personas como espejo. Esperamos que alguien nos confirme que somos suficientes, que somos importantes, que merecemos ser queridos. Pero esa búsqueda tiene un límite, porque la identidad no puede construirse únicamente con la mirada de los demás. Tarde que temprano debemos responder esa pregunta por nosotros mismos. Y ese proceso puede ser incómodo, lento, confuso, exactamente igual que este manga. Quizá por eso tantas personas salen de esta lectura con sensaciones tan distintas. No todos encuentran el mismo significado. Cada lector termina recordando una etapa diferente de su propia vida. Y creo que esa es una de las mayores virtudes de esta obra. No intenta decirte qué debes sentir, solo crea un espacio para que tú lo descubras. Cuando cerré este manga por primera vez, pensé que acababa de leer una historia sobre dos adolescentes. Con el paso del tiempo entendí que había leído algo muy distinto. Había leído una historia sobre ese momento de la vida en el que todavía no sabemos quiénes somos, pero el mundo ya espera que actuemos como si lo supiéramos. Quizá por eso, La chica a la orilla del mar sigue generando tantas discusiones, porque obliga al lector a recordar una versión de sí mismo que ya no existe, la persona que se equivocó, la que confundió afecto con seguridad, la que creyó que una relación podía responder todas sus dudas. Y aunque hoy podamos mirar atrás con más calma, esas experiencias también formaron parte de quienes somos. Al final el manga no nos deja una respuesta, nos deja una pregunta, una que probablemente seguirá cambiando con los años. ¿Cuántas de las decisiones que tomamos cuando éramos jóvenes nacieron de lo que realmente queríamos? ¿Y cuántas nacieron simplemente del miedo a sentirnos solos? Quizá esa sea la verdadera orilla del mar. Ese lugar entre la infancia y la adultez, donde todavía no sabemos hacia dónde vamos, pero ya no podemos volver atrás. Y es precisamente ahí donde Inio Asano decidió contar esta historia.